Recuerdo aquella tarde de lluvia, hace 18 años. Javier me miraba con ojos helados, mientras su madre, doña Carmen, me arrojaba papeles a la cara. Él dijo: «Estoy cansado, Sofía, liberémonos el uno al otro». Aquellas palabras, pronunciadas con una frialdad que aún siento, fueron el eco de una puerta que se cerraba para siempre. En ese instante, mi mano fue a mi vientre, donde 3 vidas comenzaban a latir, un secreto que solo yo conocía. Mi silencio no fue debilidad, sino una promesa. Una promesa hecha en la oscuridad, bajo la lluvia, para proteger lo que nadie más valoraba. Él creyó que me iba sin nada, pero yo me llevaba el universo entero. Y la verdad, a veces, solo se revela con el tiempo, cuando el polvo del orgullo se asienta y todo lo demás se ha desmoronado por completo. Me llamo Sofía, y esta es mi historia. 18 años pueden parecer mucho tiempo, casi una vida entera para algunos, pero para mí, a veces se sienten como un parpadeo, y otras veces, como una eternidad marcada por cada aliento. No estoy aquí para contarles un cuento de hadas, ni una fábula de venganza. Mi intención es simplemente compartir cómo el destino teje sus hilos, cómo las personas cambian y cómo un corazón, roto en 1000 pedazos, puede volver a latir, fuerte, a su propio ritmo. Soy una mujer que ha visto mucho, ha sentido mucho, y ha aprendido a valorar lo que realmente importa en este mundo. La escena que les voy a describir sucedió hace muy poco tiempo, en el concurrido aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La sala de llegada se detuvo de repente, el murmullo de las conversaciones se convirtió en un silencio casi palpable. La gente no supo por qué, pero todos cesaron sus pasos cuando una mujer de más de 40 años, de figura delgada pero con un aura que brillaba como el fuego, salió del flujo de pasajeros internacionales. Llevaba de la mano a 3 muchachos altos y apuestos, y ayudaba a caminar a un anciano de cabello blanco. Los 3 rostros de los jóvenes eran de una singularidad asombrosa, con narices prominentes y ojos profundos, parecidos entre sí de una manera que un observador casual exclamó: «Dios mío, parecen réplicas de Javier, el millonario, cuando era joven». Una sola frase, y toda la sala estalló en miradas desconcertadas. Yo, Sofía, no volví la cabeza. Mi mirada era fría y profunda, como si contuviera un vasto paisaje de recuerdos que nadie podía tocar. A mi lado, mi padre, don Antonio, vestido con su modesta camisa de campo, se esforzaba por sostener las manos de sus 3 nietos. Sus manos temblaban, pero sus ojos eran tan amables como el río de nuestro pueblo. Y entonces surgió la pregunta que detuvo a todos por unos segundos, una pregunta que parecía agarrar el cuello del oyente. Si una mujer que fue echada de su casa en una noche de lluvia, obligada a divorciarse mientras llevaba 3 vidas en su vientre, regresa hoy con 3 hijos genios y su padre anciano a su lado, ¿qué había sucedido en esos casi 20 años de ausencia? Nadie lo sabía, ni se atrevían a adivinar. Solo yo, Sofía, la que estaba allí de pie, entendía lo que era tener una vida desgarrada y luego, coserla de nuevo con sus propias manos. Inspiré profundamente, y caminé directamente hacia la salida. Mis pasos eran lentos pero firmes, como si cada uno atravesara una vieja herida. Los ojos de mis 3 hijos brillaban, curiosos ante la patria de la que su madre les había hablado, sin saber que aquel lugar había sido la tumba de su juventud. Entre la multitud, un hombre de traje que supervisaba la bienvenida a una delegación de socios, se detuvo, como si alguien le hubiera cortado la respiración. Sus manos temblaron al ver a los 3 muchachos con rasgos idénticos a los suyos, tan idénticos que le erizó la piel. Era Javier. Sí, era Javier. Para entenderlo, debo retroceder en el tiempo, a una época donde mi corazón era más ligero, aunque mi vida siempre fue sencilla. Crecí en el campo, con mi padre, don Antonio. Mi madre falleció cuando yo era muy pequeña, así que aprendí a ser independiente y a no molestar a nadie. Mi corazón era puro, mis sueños, ingenuos. Fue en la universidad, en Madrid, donde conocí a Javier. Él era brillante, alto, de buena familia, con una sonrisa fácil y una voz suave como el viento.
Yo, Sofía, era una estudiante modesta, con la timidez de quien no está acostumbrada a las grandes ciudades. Pero su dulzura me cautivó, y el amor llegó a mi vida tan suave como la lluvia de primavera, pero con el peso de una tormenta que nadie veía venir. Me parecía entonces que el amor verdadero podía derribar cualquier muro, cualquier diferencia de clase o de origen. Mi creencia era firme, como las raíces de los viejos olivos de mi tierra. El día que Javier me llevó a casa para presentarme a su madre, doña Carmen me miró de arriba abajo. Su mirada era como unas tijeras que cortaban cada trozo de mi dignidad. Aquellas palabras, que al principio sonaron a una aceptación, pronto se revelaron como la antesala de años de sufrimiento. Así son las muchachas de pueblo, ¿verdad? Bueno, si a Javier le gusta. Esa frase fue, en realidad, el inicio de años en los que fui tratada como una sombra en mi propio hogar, una mera presencia que apenas se notaba. Después de la boda, me mudé a vivir con la familia de mi marido. Cada mañana, me levantaba antes del amanecer, preparaba la comida, barría la casa, lavaba la ropa, limpiaba las ventanas. Doña Carmen se paraba a mi lado, indicándome con el dedo, como una ama de llaves experta. Déjame enseñarte, que eres de pueblo, inútil, no sabes hacer nada para ser una buena esposa. Yo, Sofía, inclinaba la cabeza y soportaba. Esperaba que algún día ella viera mi corazón, mi esfuerzo, la pureza de mi intención de hacer feliz a su hijo. Pero ese día nunca llegó, o al menos, no lo hizo de la forma que yo esperaba. En cada comida, doña Carmen sacaba a relucir mi origen humilde para humillarme. Me comparaba con otras mujeres de la alta sociedad que Javier podría haber elegido. Dondequiera que iba, mi suegra se jactaba de su hijo de ciudad, de su fortuna, de su estatus. Mientras a mí, la nuera, me describía como pobre y sin recursos, una carga. Javier lo sabía. Lo veía todo, lo escuchaba todo. Mi mirada buscaba la suya, pidiendo ayuda, un gesto de defensa, un mínimo apoyo. Pero nunca me defendió. Solo me decía en voz baja, con un tono que pretendía ser consolador, pero que sonaba a resignación. Aguanta, Sofía, mi madre ya es mayor. Yo entendía que aguantar era la única manera de mantener el matrimonio, de mantener en pie lo que habíamos construido, o lo que yo creía que estábamos construyendo. Pero cada día me sentía más y más exhausta, más y más vacía, y mi fe en que el amor todo lo podía, comenzó a desvanecerse como la niebla al sol. Con el tiempo, las grietas en nuestro matrimonio se hicieron más profundas, más visibles, aunque yo, Sofía, me esforzaba por ignorarlas. Javier empezó a regresar del trabajo más tarde, su conversación se volvió escasa, y sus ojos, que antes buscaban los míos con ternura, ahora evitaban mi mirada. Se sentía como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros, una barrera fría que ni mis esfuerzos, ni mis silencios, lograban derribar. Yo intentaba encontrarle una explicación. Pensaba que el estrés de su trabajo lo absorbía, que las presiones del negocio familiar eran demasiado grandes para él. Me aferraba a la idea de que todo era cuestión de tiempo, de que si yo era lo suficientemente paciente y comprensiva, aquella distancia se acortaría. Mi corazón, sin embargo, empezaba a sentir una punzada constante de inquietud, una certeza amarga de que algo más grave estaba sucediendo. Lo que yo no sabía, en mi ingenuidad de esposa que aún amaba, era que Javier había retomado el contacto con Laura, una antigua compañera de universidad. Ella, Laura, siempre lo había admirado, y ahora, en los círculos donde Javier se movía, con su creciente fortuna, Laura volvía a aparecer. Una tarde, me la encontré por casualidad en un evento social al que acompañaba a doña Carmen. Laura se acercó a mí, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca cargada de una sutil malicia. Ahora él ha entendido quién merece estar a su lado, ¿verdad?, dijo, sus palabras punzantes como agujas, sin necesidad de dar nombres, sin necesidad de explicar más. Sus ojos, fijos en los míos, hablaban un lenguaje que mi corazón no quería escuchar, pero que mi mente empezaba a entender con una claridad aterradora.
La incertidumbre se convirtió en una certeza fría que me recorrió la espalda. Mi cuerpo se tensó. El descubrimiento de la verdad fue devastador. Javier me estaba engañando. Él se había vuelto a los brazos de Laura, la mujer que, en su mundo, siempre fue considerada su igual. El impacto de esa revelación me dejó completamente paralizada. El dolor se clavó tan hondo que sentí que el aliento se me escapaba del cuerpo. Mi mente, que había resistido tanto, se negaba a procesarlo. Aquel día, el mundo se detuvo. Mi creencia en la lealtad, en el amor que yo pensaba que nos unía, se desmoronó por completo. La esperanza de salvar mi matrimonio, de que mi sacrificio y mi paciencia serían recompensados, se hizo añicos en un instante. Sentía un vacío inmenso, una mezcla de dolor, rabia y una profunda sensación de traición. Doña Carmen, lejos de apaciguar el ambiente, continuaba con sus presiones, sus comentarios despectivos, intensificando mi angustia, aunque ella ignoraba la verdadera causa de mi tormento. Yo, Sofía, me sentía sola, más sola que nunca, en medio de aquel laberinto de falsedad y desamor. El golpe llegó con la crueldad de una tormenta de invierno. Una tarde, antes de que pudiera siquiera asimilar la verdad sobre Javier y Laura, doña Carmen entró en la sala, su rostro endurecido por una cólera helada. Me arrojó un papel a la cara. El documento se deslizó hasta el suelo con un sonido sordo que aún resuena en mis oídos. Era un informe médico, una prueba falsa, según la cual Javier no tenía ninguna posibilidad de ser padre. Javier se ha hecho la prueba y es estéril, pobrecito, dijo con una voz que destilaba veneno. Y tú, si de verdad le tienes cariño, desaparece de su vida, déjalo libre de esta carga. Mis ojos se posaron en Javier, que estaba allí, de pie, observando la escena sin una pizca de emoción en su rostro. Su mirada era fría como el mármol, inerte. Estoy cansado, Sofía, dijo, y aquellas palabras fueron como cuchillos que me desgarraban por dentro. Liberémonos el uno al otro. Yo me quedé clavada al suelo, mi mano se llevó instintivamente a mi vientre, a un plano, donde 3 pequeñas vidas comenzaban a tejerse día a día, un secreto que solo mi cuerpo y mi alma conocían. ¿Cómo iba a confesarles en aquel momento la verdad? Si hablaba, doña Carmen me humillaría, me pisotearía, me obligaría a abortar. Y Javier, quizás, dudaría, me acusaría de mentir, de haberlo engañado, de que aquellos hijos no eran suyos. No había lugar para la verdad en aquel nido de víboras. El silencio, aunque me ahogaba, era la única protección que podía ofrecer a mis hijos, y a mí misma, en ese instante de desesperación. El día en que firmé los papeles del divorcio, el cielo de Madrid se abrió en una lluvia torrencial, como si el mundo entero se uniera a mi dolor. Las gotas golpeaban los cristales con furia, un eco de la tormenta que se desataba dentro de mí. Mi rostro estaba pálido, mis labios, de un tono violáceo, y la pluma que sostenía en mi mano temblaba tanto que mi firma se desvió de la línea, una línea torcida que reflejaba la vida que se me estaba yendo. Javier, con la espalda vuelta hacia mí, salió de la habitación sin siquiera una última mirada, sin una palabra, sin un gesto. La puerta se cerró con un estruendo seco, un sonido definitivo que pareció sellar no solo el fin de un matrimonio, sino el fin de toda la vida que había conocido, de cada sueño que alguna vez tuve. Fue un golpe brutal, un portazo que resonó en el vacío de mi corazón. En ese momento, comprendí que ya no había vuelta atrás, que cada puente había sido quemado por las llamas de la indiferencia y la crueldad. Arrasé mi pequeña maleta, que apenas contenía unas pocas pertenencias, y salí a la fría lluvia que calaba hasta los huesos. No había nadie para despedirme, nadie para ofrecerme consuelo, nadie para detenerme. Estaba sola, completamente sola, con el mundo cayendo a pedazos a mi alrededor. Solo 2 cosas llevaba conmigo en aquella noche helada: 3 vidas aún sin forma en mi vientre, pequeños seres que se aferraban a mi existencia precaria, y un corazón que ya no era el mío, sino un rompecabezas de 1000 fragmentos, imposible de reconstruir. Caminaba por las calles mojadas, sintiendo el peso de un futuro incierto,
el eco de las palabras crueles y la certeza de que mi vida, tal como la había conocido, había terminado. Aquel camino, bajo la lluvia, no era solo una despedida de un hogar, sino el comienzo de una odisea, una travesía hacia lo desconocido, con la única compañía de mis hijos y el dolor silencioso que me acompañaba a cada paso. Mi regreso a casa, a nuestro pequeño pueblo en Andalucía, fue bajo una lluvia fina y persistente que no cesaba. Empapada hasta los huesos, con el cuerpo tembloroso y el alma más fría que el invierno, entré en la humilde vivienda de mi padre. Don Antonio me vio en aquel estado. Sus ojos ancianos se llenaron de una pena silenciosa que valía más que 1000 palabras. No me hizo preguntas, no me regañó, simplemente me miró, y con manos que la edad había vuelto temblorosas, apartó con delicadeza los mechones de cabello mojado de mi cara. Su mirada me decía lo que su voz no podía, un dolor profundo que no necesitaba explicaciones, una comprensión que solo el amor incondicional de un padre puede ofrecer. «Ya estás en casa, hija», susurró, y en esa frase encontré un efímero refugio. Aquel hombre de campo, con el corazón más grande que la tierra que cultivaba, no tardó en actuar. Recuerdo cómo salió de casa, a pesar de la lluvia, y corrió a casa de su hermano, mi tío, para pedirle dinero prestado. Poco después, volvió, y con la misma discreción, se fue al corral y vendió la pequeña camada de cachorros que habíamos estado criando con tanto esmero. Juntó el dinero, una suma que apenas alcanzaba los 400 euros, y con la mano temblorosa, la depositó en la mía, susurrando con una voz apenas audible que se mezclaba con el sonido de la lluvia. «Vea para ti, hija, ve y que nadie te haga daño otra vez». Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. No era dinero ahorrado, no eran sus ganancias, era el sacrificio puro, la esencia de un padre que despojaba de lo poco que tenía para salvar a su hija de un lodazal que él mismo no podía limpiar. Era el reflejo de su dolor, de su impotencia, de su amor inquebrantable. En ese momento, comprendí que ya no me quedaban lágrimas que derramar por el pasado. Ahora, solo había espacio para la determinación, para la vida que crecía dentro de mí. Con mi vientre, apenas abultado, que ahora albergaba a mis 3 pequeños, tomé una decisión. No había otro camino, no había vuelta atrás. Me despedí de mi padre, de mi tierra andaluza, y decidí partir hacia Taiwán. Buscaba un lugar donde trabajar, donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de nuevo, lejos de las sombras de mi pasado. ¿Quién podría imaginar que en aquel vuelo nocturno, cruzando cielos desconocidos, una mujer embarazada lloraría hasta el agotamiento? Mis lágrimas eran por un futuro incierto, por el miedo a cómo criaría sola a mis hijos en una tierra extraña, sin apoyo, sin familia, solo con la esperanza y la desesperación como compañeras de viaje. El rugido de los motores era un eco de mi corazón, latiendo con una mezcla de pavor y una incipiente fuerza. Dicen que las mujeres nacen para ser débiles, para ser protegidas, para ser delicadas como flores. Pero hay dolores en la vida, golpes tan duros, que no te permiten ser débil ni una sola vez más. Te arrancan la posibilidad de la fragilidad, te obligan a levantarte, a luchar, a convertirte en una guerrera. Y ese dolor, esa herida abierta que la vida me había infligido, fue lo que forjó a la Sofía de hoy. La Sofía que, 18 años después, regresaría a su patria, no como la muchacha asustada que se fue, sino como una mujer fuerte, con 3 hijos que conquistaban el mundo con su inteligencia, y con su padre anciano, que ahora me tomaba la mano con una mezcla de orgullo y alivio. Mi decisión de dejar España me embarcó en un viaje que ninguna madre podría haber imaginado, un camino que sería, a la vez, cruel por las penurias y milagroso por las bendiciones. En aquella tierra lejana, tuve que dar a luz, tuve que criar a mis hijos y tuve que reconstruir mi vida desde cero, una hazaña que solo el amor incondicional de una madre puede lograr. Ese mismo viaje, ese camino tortuoso, fue lo que creó a los 3 genios que, 18 años después, se encontraban de pie en el aeropuerto de Madrid. 3 hijos que Javier estaba a punto de enfrentar, 3 hijos de los que nunca había sabido, pero que se parecían a él hasta erizar la piel, un eco viviente de un pasado que él había intentado borrar. Mi llegada a Taiwán, embarazada de 3 pequeños,
Fue como lanzarse a un abismo desconocido, sin red de seguridad. El autobús me dejó frente a un bloque de apartamentos que servía como residencia para trabajadores inmigrantes, un lugar que pronto se convertiría en mi refugio y mi infierno personal. Con mi vientre apenas abultado, pero sintiendo ya el peso de mis hijos, bajé del vehículo mientras el viento frío me azotaba el rostro. Nadie sabía que allí, en ese lugar anónimo y lejano, una madre estaba a punto de dar a luz a 3 vidas. La habitación que conseguí era minúscula, apenas lo suficiente para albergar una cama individual, una pequeña mesa de plástico y una cocina antigua. Me senté en el borde de la cama, mis manos se posaron sobre mi vientre, y susurré, «Mis pequeños, aguanten con mamá». En mi interior, sentía sus leves patadas, y las lágrimas brotaron de mis ojos, pero las cubrí con la mano para no molestar a los vecinos. Sabía que no tenía derecho a ser débil, pues detrás de mí ya no había nadie que me protegiera, solo mi padre, don Antonio, en España, esperando noticias cada día. Mi primer trabajo fue como ayudante de cocina en un restaurante. Cada día, pasaba horas de pie, el olor a aceite y grasa se aferraba a mi ropa, mis piernas se entumecían hasta el dolor. Ocultaba mi embarazo para no perder el empleo. Solo cuando las náuseas me asaltaban por las mañanas, tenía que apoyarme contra la pared y respirar hondo, recordándome a mí misma que no podía desfallecer. Una noche, el agotamiento me venció, y me desmayé en la cocina. El dueño, al verme el vientre abultado, me miró con el ceño fruncido. «¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Si no puedes trabajar, vete». Bajé la cabeza, y me marché con el mísero salario en la mano. Mi corazón navegaba a la deriva como una vela en el viento. Caminé por mucho tiempo. Mis brazos abrazaban mi vientre para que las contracciones esporádicas no me hicieran caer en la calle. Sola, sin voz, sin familia a mi lado, sin nadie que me ayudara, sentía la responsabilidad por las 3 vidas dentro de mí tan inmensa como el cielo. El parto llegó en el momento más inoportuno, mientras limpiaba el suelo de una cafetería a la que iba a trabajar por horas. El dolor era tan agudo que mi vista se nubló, mis piernas flaquearon y caí al suelo. El dueño del local llamó a una ambulancia que me llevó al hospital. La cirugía duró horas, y yo estaba tan exhausta que apenas sentía nada. Bajo la luz blanca y fría, escuché al médico pronunciar una frase que nunca olvidaré. «Los 3 niños están sanos, pero la madre ha perdido mucha sangre». Rompí a llorar, no por el dolor físico, sino por la abrumadora realidad de que mis 3 hijos realmente existían. 3 pequeños ángeles yacían en sus incubadoras, sus diminutas manos parecían aferrarse a la esperanza de toda mi vida. Levanté mi mano para tocar el cristal, y en mi corazón hice una promesa silenciosa. Madre vivirá, y los protegerá, cueste lo que cueste. La vida después de eso se convirtió en una sucesión de días casi sin dormir. Durante el día, lavaba platos, trabajaba de sirvienta, recogía latas en la calle, ayudaba en fábricas. Por la noche, cambiaba pañales, preparaba biberones, abrazaba a mis 3 hijos para que durmieran. Había noches en las que apenas lograba arrullar a uno, y los otros 2 ya lloraban. Daba el pecho mientras las lágrimas de agotamiento se deslizaban por mis mejillas. Era una lucha constante, un maratón sin fin donde cada día era una nueva prueba de resistencia. Pero con el tiempo, comencé a notar algo extraordinario en mis hijos. No eran niños comunes. Alejandro, con solo 3 años, ya ordenaba números en papeles desechados y descifraba fórmulas sencillas sin que nadie se las hubiera enseñado. Pablo, escuchaba y memorizaba con una facilidad asombrosa, podía hablar el chino de los vecinos, el mandarín de Taiwán de los dueños de casa y mi español natal, mezclándolos en un torbellino de palabras que, aunque parecía un caos, era perfectamente inteligible en cada una de sus frases. Marcos, el más pequeño, estaba obsesionado con la electrónica, recogía piezas de máquinas rotas y las unía, con sus diminutas manos, para crear un pequeño ventilador que funcionaba de verdad. Mis 3 hijos eran como rayos de luz que penetraban en la oscuridad de mi vida.
Cada vez que me sentía al borde del colapso, miraba sus pequeños rostros y pensaba, si ustedes son tan inteligentes, su madre no tiene permitido rendirse, no puede. Fue ese amor, esa chispa de genialidad en ellos, lo que me mantuvo en pie. Una tarde, recibí una llamada de mi pueblo, la voz de una vecina, rota por la tristeza. Tu padre se ha caído en el porche, respira con dificultad. Yo, Sofía, me quedé paralizada en la calle, la habitación minúscula, mis 3 hijos a mi lado y el incesante ruido de los coches a mi alrededor. Todo parecía girar. Reuní cada euro que había ahorrado con tanto esfuerzo, y con mis hijos en brazos, regresé a España. Mi padre, don Antonio, al ver a sus nietos, los abrazó tembloroso a cada uno, riendo y llorando a la vez. Pensó que nunca los volvería a ver. Su salud estaba muy deteriorada, y en ese momento, tomé una decisión. No podía dejarlo solo. Decidí que don Antonio vendría a vivir a Taiwán con nosotros, para que yo misma pudiera cuidarlo y para que mis hijos tuvieran a su abuelo cerca. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se había convertido en un escenario para una obra que yo no había escrito, pero que, de alguna manera, protagonizaba. Las miradas se cruzaban, el aire se tensaba. Fue entonces cuando Javier se acercó a nosotros, sus pasos lentos, cada uno un peso. Su voz, que una vez fue el arrullo de mi juventud, ahora era un rasguido áspero, apenas un susurro que luchaba por salir. Sofía, los 3 son mis hijos, ¿verdad? Mis palabras salieron sin apenas un suspiro, pero con la fuerza acumulada de 18 años de silencio, de sacrificio. ¿Qué sentido tiene que preguntes eso ahora? No había ira en mi voz, solo una fría quietud, la serenidad de quien ha superado la tormenta. Él inclinó la cabeza, su cuerpo parecía querer desplomarse sobre sí mismo, como un árbol que pierde sus raíces. Me equivoqué muchísimo, dijo, y en esas palabras se condensaba el arrepentimiento de una vida entera. En ese instante, doña Carmen apareció. Un familiar la traía en una silla de ruedas, su rostro, surcado por arrugas profundas, aún conservaba un rastro de la altivez que una vez me ahogó. Su mirada, sin embargo, ahora estaba teñida de asombro y de una incipiente incertidumbre. Se posó en mis hijos, luego en mí. ¿Son mis nietos?, preguntó, su voz apenas un hilo. Mis hijos, con la educación que tanto me esforcé en inculcarles, respondieron con una cortesía que desarmaba. Pablo dio un paso al frente, con su voz clara. «Hola, abuela». Una simple frase que le cortó la respiración a doña Carmen, que la dejó sin palabras. Ella debió pensar que el odio me impediría que viera a sus nietos, que la mantendría alejada. Pero yo simplemente respondí en voz baja, mi mirada fija en ella. Yo no enseño a mis hijos el odio, pero el perdón depende de cómo los adultos enfrenten el pasado. Alejandro, el mayor, tiró suavemente de la mano de su hermano, su mirada cautelosa pero sin el menor atisbo de miedo. Marcos, el más pequeño, miró fijamente a doña Carmen y luego, con la inocencia de su edad, pero con una agudeza sorprendente, me preguntó: «Mamá, ¿ella es quien te hizo llorar?». Esa pregunta inocente fue como una aguja clavada en el corazón de todos los adultos presentes, un eco de un dolor que se creía olvidado. Javier casi se arrodilló allí mismo, en el aeropuerto, sus hombros temblaban. «Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, solo te ruego que me permitas ver a mis hijos, que me permitas enmendar mis errores». Yo seguí de pie, mi voz tranquila, como si cada palabra hubiera sido ensayada miles de veces en mi soledad. Hace 18 años, llevaba en mi vientre a tus 3 hijos, pero tuve que dejar el hogar en una noche de lluvia, tuve que vivir con mi pobre padre, tuve que dar a luz sola en una tierra extraña. ¿Dónde estabas tú entonces? La pregunta se cernió en el aire, pesada, ineludible. Javier no pudo responder. Nadie puede vencer a alguien que ha atravesado el infierno y sigue de pie, con la frente alta. Mi padre, don Antonio, se acercó a mi lado y me puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo silencioso que lo decía todo.
Ya, hija, has sufrido bastante en esta vida. Mis hijos me miraron, luego al hombre que se inclinaba ante mí, con el rostro descompuesto por la vergüenza y el arrepentimiento. Alejandro, el más inteligente de ellos, preguntó en voz muy baja. Padre, ¿alguna vez nos buscaste? Esa pregunta hizo que Javier rompiera a llorar, sus sollozos guturales, incontrolables. Sí, os busqué, pero mi madre me dijo que no tenías hijos. Fui manipulado por mi propio miedo. Fui demasiado débil. Yo me quedé en silencio, mis lágrimas ya no eran de dolor, sino de tantos años viviendo en tierra extraña, de tantos recuerdos que se agolpaban en mi mente. Pensé que era tan fuerte que no necesitaba a nadie. Pero mis hijos necesitaban una respuesta clara, necesitaban saber la verdad. Me senté a la altura de sus ojos, mi voz suave, firme. Si quieren ver a su padre, es su derecho. No los detendré. Javier se levantó de un salto, sus ojos inyectados en sangre por las lágrimas, pero con una chispa de esperanza. Gracias, Sofía. No los decepcionaré de nuevo. Yo me puse de pie y lo miré directamente. Si quieres estar con mis hijos, tendrás que demostrarlo, no solo con palabras. Antes de que nos fuéramos del aeropuerto, Marcos, mi pequeño Marcos, se acercó corriendo y le entregó a Javier un dibujo garabateado de una familia de 4 personas. Lo dibujé cuando no te conocía, ahora guárdalo, papá. Javier miró el dibujo, las lágrimas cayeron sobre las líneas de su hijo, mezclándose con la tinta infantil. Yo vi aquella escena, mi corazón, por primera vez en muchos años, ya no sentía dolor, solo una punzada cálida, como una vieja herida que comenzaba a cicatrizar, a cerrar. Me volví hacia mi padre. Vámonos, papá, volvamos a casa. Pero todos entendimos que el viaje de confrontación con el pasado apenas comenzaba. La verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia algo nuevo. Si ustedes siguen escuchando hasta aquí, les ruego que me ayuden dejando un comentario con el número 1. Así sabré que aún hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es mi mayor aliento para poder seguir contando la última parte de esta historia. La pequeña casa de mi padre, don Antonio, al final de nuestro pueblo, con su tejado viejo cubierto de musgo, se convirtió en nuestro refugio. Al entrar, yo, Sofía, junto a mis hijos, sentí como el lugar se llenaba de una calidez extraña, como si las paredes respiraran un aire nuevo. Alejandro, el mayor, no tardó en ayudar a mi padre a limpiar la cocina. Pablo fue a preparar el té con una seriedad impropia de su edad, y Marcos, el más pequeño, con sus manos hábiles, se dedicó a arreglar el viejo ventilador que don Antonio usaba en las noches de verano. Mi padre, con sus ojos ancianos llenos de lágrimas contenidas, miraba a sus 3 nietos, una sonrisa de pura alegría dibujada en su rostro que no podía borrar. Verdaderamente, el cielo es bondadoso, estos muchachos han crecido tan bien. Ya puedo estar tranquilo, murmuraba. Yo me senté junto a la mesa, observando a mis hijos desenvolverse con soltura, mi corazón se ablandaba como el agua de un río en primavera. Sabía que no los había criado en vano. Mis hijos habían crecido en la pobreza, sí, pero llenos de amor y de una fortaleza que la adversidad les había forjado. Los vecinos se acercaron a visitarnos, todos con palabras de admiración. Sofía, la que antes era tan débil, mira qué fuerte se ha vuelto, como una planta silvestre, decían, y yo solo sonreía, pues nadie sabía el precio de aquella fortaleza. Al atardecer de uno de esos días, Javier apareció. Se quedó junto a la entrada de la casa mucho tiempo, dudando, antes de atreverse a llamar a la puerta. Mi padre, don Antonio, abrió con cautela, su mirada escrutó a Javier, pero no había rencor en sus ojos, solo una profunda sabiduría. Quiero ver a mis hijos, dijo Javier, su voz apenas un hilo, y luego, inclinó la cabeza, reconociendo su indignidad. Sé que no merezco estar aquí. Yo simplemente asentí. Déjelo pasar, padre, todo lo pasado, pasado está, dije, mi voz tranquila, observando cada movimiento de Javier. Él entró,
Sus ojos no se atrevían a mirarme directamente. Alejandro, Pablo y Marcos estaban sentados en el porche, cada uno con un libro. Al ver a Javier, se levantaron por instinto, sin muestras de familiaridad exagerada, pero tampoco de rechazo. Era una observación silenciosa, la forma en que los niños inteligentes evalúan la verdadera naturaleza de un adulto. Pablo preguntó primero, con su voz clara y sin rastro de reproche. ¿Hacerlo de nuevo es no abandonarnos más, papá? Su pregunta, aunque infantil, era afilada como un cuchillo, buscando la verdad. Javier asintió, apretando las manos, y su voz tembló al prometer. Lo prometo, por el resto de mi vida. Alejandro, el más sensato, dio un paso al frente. Si de verdad quieres hacerlo, entonces también tienes que cuidar de la abuela. Mamá siempre dijo que en toda familia hay alguien que se equivoca, pero abandonar a alguien enfermo no está bien. Aquella frase, pronunciada por un niño de 14 años, dejó un silencio sobrecogedor. Javier inclinó la cabeza, su voz se quebró. Sí, cuidaré de mi madre. A pesar de cómo trató a tu madre, cumpliré con mi responsabilidad. Por primera vez en muchos años, vi sinceridad en sus ojos, no la arrogancia del hombre que lo tenía todo, sino la humildad de quien lo ha perdido todo y valora lo que le queda. Una tarde, mientras la vida en el campo recuperaba su ritmo, sucedió algo inesperado. Doña Carmen se desmayó en el patio por intentar levantarse de su silla de ruedas para buscar a Javier. Él, aterrorizado, la llevó a nuestra casa. Ella yacía en la hamaca, respirando con dificultad, su voz débil como un susurro. Me equivoqué mucho. Yo, Sofía, le puse una mano en la frente con calma. Ya no recuerdo el pasado, solo espero que se recupere para que los pequeños estén tranquilos. Doña Carmen, con el corazón roto por el arrepentimiento, me miró, sus ojos llenos de una vergüenza que nunca antes había conocido. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas. Javier, parado en un rincón, no pudo ocultar su emoción. Me miró, su voz ronca. Eres mejor de lo que imaginaba, mejor de lo que merezco. Yo no respondí. Mi corazón era como un vaso agrietado, no podía romperse más, pero tampoco era fácil de reparar. Esa noche, Javier se sentó con mis hijos bajo la luna, una brisa suave acariciaba sus rostros. Pablo, apoyado en su hombro, preguntó algo que lo dejó sin aliento. Si hubieras sabido que existíamos, ¿nos habrías abandonado? Javier negó con la cabeza, con fuerza. Fui un tonto por dejaros. Alejandro, con sus ojos astutos, lanzó una prueba. Si nos vamos a Taiwán, ¿nos acompañarás? La pregunta dejó a Javier en silencio. Quería decir que sí, pero me miró, de pie bajo la luz amarilla, mi espalda recta, pero con demasiadas heridas invisibles. Respondió con sinceridad. Si tu madre está de acuerdo, iré. Mis hijos me miraron, y yo, Sofía, miré a los 3 rostros que había traído al mundo con dolor y que había criado con todo mi amor. Ir o no, aún no lo he decidido, pero tendrás que demostrar que eres sincero. La decisión estaba tomada. Con el corazón pesado, le dije a Javier que llevaría a toda la familia, incluida doña Carmen, a Taiwán para su tratamiento. Era un acto de compasión que trascendía todo rencor. El apartamento nuevo, amplio y luminoso, en una zona tranquila de Taipei, se convirtió en nuestro refugio. Tenía espacio suficiente para que mis 3 hijos tuvieran sus propias habitaciones, un cuarto adaptado para doña Carmen, y un balcón donde mi padre, don Antonio, podría cultivar sus plantas. Al cruzar el umbral por primera vez, Marcos exclamó con una alegría contagiosa. «Mamá, qué casa tan bonita. No como la pequeña habitación de antes». Sus palabras me conmovieron hasta lo más profundo. Recordaba con una claridad dolorosa aquella habitación húmeda y estrecha de hace 18 años, el lugar donde abracé a mis 3 hijos bajo una manta fina, donde cosía sus ropas rotas, donde enfrenté la soledad más abrumadora de mi vida. Pero hoy,
Mis hijos corrían por una casa espaciosa y luminosa, sus risas resonaban en cada rincón. Mi padre, don Antonio, se sentó en el sofá nuevo, sus ojos brillaban de felicidad. Doña Carmen, con una mano en la mía, susurró: «Me has dado una segunda oportunidad en la vida, Sofía». Javier, de pie detrás de nosotras, apenas pudo contener su voz. «Nunca olvidaré lo que has hecho por mi madre y por todos nosotros». Yo me volví hacia él, mi voz pausada. «No necesitas recordar gratitud, Javier. Recuerda responsabilidad». Su mirada se hizo más brillante, como si hubiera comprendido que, de ahora en adelante, cada acción suya debía estar a la altura de esas palabras. La llegada a Taiwán era un comienzo, pero el verdadero viaje de curación apenas había empezado. Los días se deslizaron con una suavidad inesperada, tejiendo un nuevo ritmo en nuestras vidas. A la mañana siguiente, me levanté temprano para preparar el desayuno para todos. El aroma a gachas de arroz llenaba la casa. Pero al entrar en la cocina, me sorprendió ver a Javier. Estaba allí, con un delantal puesto, su rostro inusualmente serio, intentando torpemente cocinar. Al verme, se sobresaltó ligeramente. Solo estaba probando a cocinar, no sé si estará comestible. Me quedé en silencio unos segundos, observando al hombre que, años atrás, no se dignaba a ayudarme a lavar un plato, y que ahora, con manos temblorosas, intentaba preparar algo para su familia. Probé una cucharada. El sabor era un poco suave, sí, pero era el sabor de alguien que realmente quería cambiar. «Bien», respondí concisamente. Una sola palabra, un asentimiento discreto, que hizo que Javier sonriera ligeramente, como si se hubiera quitado una enorme losa de encima. Mientras tanto, en el balcón, mi padre, don Antonio, rebosaba entusiasmo. Sacó las bolsas de semillas que yo le había enviado años atrás y comenzó a sembrarlas con sus viejas manos temblorosas, pero con unos ojos que brillaban como los de un niño. «Aquí plantaré verduras, así no tendremos que comprarlas. Esta casa tiene un sol precioso», decía. Mis hijos corrieron a ayudarle. Marcos, el pequeño, removía la tierra con cuidado, Pablo regaba las plantas con esmero, y Alejandro colocaba cada maceta en línea recta, con la precisión de un ingeniero. Mi padre sonrió, sus ojos llenos de afecto. «Ustedes son la bendición de esta casa». Al mismo tiempo, en la habitación de doña Carmen, el médico de cabecera hizo su visita periódica. Revisó los resultados de las radiografías y asintió con satisfacción. La condición de su corazón y pulmones se ha estabilizado. Venir aquí para el tratamiento fue la decisión correcta. Yo, Sofía, escuchaba a su lado, sintiendo un alivio profundo. Doña Carmen me miró, su voz temblaba. «Si no fuera por ti, hija, no lo habría logrado». Le puse una mano en el hombro, mi voz suave. «Ahora que está mejor, ya los niños estarán tranquilos». En sus ojos ancianos, la gratitud y el arrepentimiento se mezclaban en lágrimas cálidas, lágrimas que ya no eran de amargura, sino de una nueva comprensión. Por la tarde, Javier llevó a los 3 niños a inscribirlos en la Escuela Internacional de Taipei. El colegio era grande, con estudiantes de muchas nacionalidades. Los profesores no pudieron ocultar su sorpresa cuando vieron a mis 3 hijos españoles, no solo hablando mandarín con fluidez, sino también respondiendo a sus preguntas con una inteligencia asombrosa. En la pequeña entrevista, la profesora le preguntó a Alejandro: «¿Qué asignatura te gusta?». «Me gustan las matemáticas y la mecánica», respondió con seriedad. A Pablo le preguntó: «¿Y a ti?». «Me gusta leer libros, aprender idiomas, estudiar historia», dijo con su habitual entusiasmo. «¿Y a Marcos? ¿Y tú?». Marcos sonrió ampliamente. «Me gusta construir máquinas, quiero hacer un robot para mamá». Toda la sala de profesores estalló en risas. Javier, que estaba detrás de ellos, observaba a sus hijos y sentía un nudo en la garganta, con ganas de llorar.
Se dio cuenta de que casi lo había perdido todo, que tenía 3 tesoros delante de sus ojos y no lo sabía. Al regresar, toda la familia se fue al parque cerca de nuestro edificio. El cielo del atardecer se teñía de un rojo intenso, el viento soplaba suavemente sobre la superficie del lago, creando pequeñas ondas. Mis 3 hijos corrían felices, persiguiendo a las palomas, mientras mi padre, don Antonio, se sentaba en un banco, riendo con dulzura. A doña Carmen, yo la paseaba en su silla de ruedas. De vez en cuando, ella me miraba, y luego giraba la cara, aún avergonzada. Sofía, no espero que me perdones, me dijo un día. Solo quiero que me dejes estar al lado de los niños. Yo me senté a su lado, mi voz pausada. No vivo para el rencor. A quien se arrepiente, nunca lo aparto. Doña Carmen sollozó suavemente, sus delgados hombros temblaban. Javier, que observaba la escena desde lejos, sentía su corazón apretarse, una mezcla extraña de dolor y ligereza. La vida en Taiwán transcurría con una rutina tranquila, pero llena de pequeños desafíos que Javier enfrentaba con una nueva determinación. Una tarde, un incidente nos recordó la fragilidad de nuestra paz. Alejandro, mi hijo mayor, se cayó durante la clase de educación física en la escuela. Una llamada me alertó de que tenía el pie muy hinchado y una posible lesión grave. Sin pensarlo 2 veces, corrí al hospital. Javier también llegó de inmediato al enterarse de la noticia. El médico nos informó que Alejandro necesitaba una radiografía por sospecha de lesión de ligamentos. Mi rostro se puso pálido, mi voz se ahogó. Es mi culpa, estoy demasiado ocupada, murmuré. Alejandro, tendido en la camilla, con el rostro blanco, forzó una sonrisa. Mamá, no llores, estoy bien. Eres fuerte, como cuando vi tus fotos antiguas, lo superas todo. Sus palabras, cada una de ellas, fueron como agujas que se clavaron en mi corazón. Javier, sentado a su lado, tomó la mano de Alejandro. Papá está aquí, no te dejaré sufrir más. Aquella frase, pronunciada con la voz de un padre de verdad, no para compensar un error, sino desde lo más profundo de su corazón, hizo que mis ojos temblaran. Cuando Alejandro fue llevado a la sala de radiografías, yo, Sofía, me quedé afuera, mis manos temblaban incontrolablemente. Javier se acercó. Sofía, ¿puedes apoyarte un poco en mí? Apreté los labios, intentando apartarme, pero mis piernas no me obedecieron. Finalmente, le permití quedarse a mi lado, a una distancia lo suficientemente cercana para sentir su apoyo, lo suficientemente lejana para no invadir mi espacio. Los resultados llegaron. No había fractura, solo necesitaba un vendaje y reposo. Suspiré de alivio, tan abrumada que me desplomé en una silla. Javier me tomó por los hombros. Has pasado por mucho, eres la madre más fuerte que conozco. Por primera vez, no aparté su mano, estaba agotada, pero sentía una extraña paz. Los días siguientes giraron en torno a la recuperación de Alejandro. Pablo le leía cuentos, Marcos ayudaba a doña Carmen a preparar sopas, y don Antonio le contaba historias de su juventud para animarlo. En una ocasión, mientras Javier ayudaba a Alejandro a estirar la pierna, mi hijo susurró. Papá, mamá te quiere mucho, pero tiene miedo de sufrir más. Javier lo miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Porque mamá te mira mientras cocinas y siempre se seca las lágrimas a escondidas. Javier se quedó en silencio. Alejandro continuó. Si de verdad quieres a mamá, no la sueltes. Aquellas palabras, pequeñas pero poderosas, calaron hondo en su corazón. Una noche, yo, Sofía, me senté en el balcón, observando la ciudad iluminada de Taipei. El viento soplaba en mi cabello, haciéndome sentir pequeña. Javier salió y colocó una taza de té caliente frente a mí. He querido preguntarte esto desde hace mucho tiempo. No me volví. Pregunta, le dije. ¿Puedes darme otra oportunidad para ser tu esposo? El espacio se congeló.
Cerré los ojos. Respiré hondo. ¿Tienes miedo de que cambie?, preguntó Javier. No. Tengo miedo de mí misma. Miedo de abrir mi corazón y tener que volver a cerrarlo, miedo de que mis hijos se lastimen, miedo de que todo se rompa de nuevo. Javier no se apresuró. Se arrodilló frente a mí, como lo había hecho antes para disculparse. Sofía, no me atrevo a pedirte perdón de inmediato, pero te ruego que mires el presente. Estoy aquí contigo, con nuestros hijos, con tu padre, con mi madre. No me iré a ninguna parte. Nunca más. Abrí los ojos, mi mirada empañada por las lágrimas. ¿Estás seguro? Javier asintió, sus ojos llenos de una determinación inquebrantable. Si vuelvo a fallar, no merezco tenerte en mi vida. Una lágrima se deslizó por mi mano. No era de dolor, sino de alivio. Extendí mi mano y toqué su rostro, por primera vez después de tanto tiempo. Está bien, pero tendrás que caminar conmigo hasta el final del camino, sin abandonarme a mitad. Javier tomó mi mano, y la besó, como si sellara una promesa. Lo prometo, por el resto de mi vida. Javier y yo decidimos darnos una nueva oportunidad, y la noticia se extendió entre la pequeña comunidad española en Taiwán. Pero lo más importante fue la reacción de mis hijos. Pablo me abrazó por el cuello. Lo sabía. Mamá y papá vuelven a quererse. Marcos corrió por toda la casa. Vamos a estar muy contentos. Alejandro miró a Javier y sonrió. Entonces, papá, te quedas para siempre. Por primera vez en su vida, Javier rompió a llorar delante de sus hijos. Me quedo para siempre. El amor, la paciencia y la redención habían tejido un nuevo hogar. Un año había transcurrido, un ciclo de la vida, y la familia regresó a nuestra tierra, a la pequeña aldea donde todo había comenzado. No fue un regreso ostentoso, ni una celebración desmedida, sino una reunión familiar sencilla, un almuerzo campestre en el patio de la casa de mi padre, don Antonio, bajo un sol cálido que teñía de oro los tejados viejos. El aire vibraba con las risas de los niños, con el murmullo de las conversaciones de parientes y vecinos que se acercaban. Me miraban a mí, Sofía, la muchacha a la que una vez despreciaron, ahora de pie, radiante, entre mis tres hijos inteligentes y el hombre que había aprendido a agachar la cabeza, a valorar lo que realmente importa. Era una paz diferente, no la ausencia de tormentas, sino la calma que llega después de ellas. Doña Carmen, con su bastón, se abrió paso lentamente hasta el centro del patio. Su voz, antes autoritaria y fría, ahora temblaba ligeramente con la emoción y el arrepentimiento, como una hoja al viento. Pido perdón a toda la familia, por haber despreciado a mi nuera. Ahora, gracias a ella, sigo viva. Mi padre, don Antonio, se conmovió tanto que tuvo que girar el rostro, sus ojos ancianos se llenaron de lágrimas. Yo, Sofía, di un paso adelante, puse una mano suavemente en su hombro. También lo siento, abuela, por haberla hecho perder a su hijo durante tanto tiempo. Las lágrimas de las dos mujeres se mezclaron en un abrazo silencioso, un abrazo que sellaba un perdón tácito, profundo, que no necesitaba más palabras. Las viejas heridas no desaparecían, pero comenzaban a cicatrizar, a convertirse en parte de un mosaico más grande. Cuando el almuerzo llegó a su fin y las sombras se alargaban, Javier se acercó a mí, y en medio del patio, bajo las luces tenues que ahora se encendían, tomó mi mano. Su voz era apenas un susurro, pero resonaba con la fuerza de una promesa cumplida. Sofía, gracias por no rendirte, por no abandonar la esperanza. Lo miré, mis ojos suaves como el agua de un manantial, y le respondí. Gracias a ti por volver, por encontrar el camino. En ese momento, mis tres hijos, Alejandro, Pablo y Marcos, corrieron hacia nosotros y nos abrazaron a los dos, sus risas llenando el aire. Mi padre, don Antonio, de pie junto a nosotros, sonreía con la dulzura del viento de su pueblo. En ese instante, todo el dolor del pasado, cada amargura, cada lágrima, se transformó en una serena paz.
La pequeña familia, por fin, estaba completa, no perfecta, pero sí entera. Cuando miro a Javier, no era el Javier de 18 años atrás, el millonario arrogante que me había abandonado. Era el Javier del presente, un hombre que había aprendido a agachar la cabeza y a empezar de nuevo desde cero, con la humildad forjada en la pérdida. Comprendí que esta historia no era solo mía, ni solo suya. Era un tapiz dócil, tejido con hilos de errores, de profundo arrepentimiento y de una compasión que trasciende el tiempo. No podemos borrar las cicatrices de la vida, pero podemos elegir cómo las miramos, cómo las integramos en el mosaico de nuestra existencia. Javier había fracasado estrepitosamente, no por la pérdida de su fortuna o su estatus social, que de hecho se había desmoronado como un castillo de arena. Su verdadera ruina había sido un error mucho más profundo, el de su arrogancia, su ceguera al juzgar a Sofía por su origen humilde, por su apariencia sencilla, y al permitir que su madre la menospreciara. Él había valorado el brillo externo y la posición, en lugar de la esencia inquebrantable y la nobleza de espíritu que residían en mí. La vida le había arrebatado todo lo material, sí, pero lo hizo para revelarle el vacío de sus propios juicios y la inmensa riqueza humana que había desechado. La raíz de su traición no se encontraba en una supuesta debilidad de Sofía, no en mi silencio o mi docilidad. Se hallaba en la fragilidad de su propio ego. Javier, en su fuero interno, había necesitado sentirse indispensable, el pilar de una mujer que pareciera dependiente de él, alguien a quien pudiera rescatar o controlar. Cuando yo, Sofía, a pesar de mi dolor y mi vulnerabilidad, demostré una autonomía y una fortaleza silenciosa que no requería de su protección o su dinero, su inseguridad afloró en forma de huida y rechazo. No soportó la idea de una mujer que podía valerse por sí misma, que no alimentaba su necesidad de ser el salvador de nadie. Su desmoronamiento fue el resultado de enfrentarse a la verdad de su propia insignificancia cuando se despojó de su poder exterior y de sus títulos vacíos. La victoria de Sofía no residió en humillar a Javier, en reclamar una venganza ruidosa, ni en exhibir mi éxito o mi nueva posición. Mi verdadero triunfo fue la dignidad con la que me marché aquella noche de lluvia, sin explicaciones, sin un solo reproche. Mi fuerza radicó en vivir de acuerdo con mis propios valores. La resiliencia inquebrantable, la lealtad a mí misma y a mis hijos, y la capacidad de construir una vida plena desde las cenizas, sin rencor. Yo no busqué que él sufriera, sino que él viera, que comprendiera la magnitud de lo que había perdido y lo que había ignorado. Al final, no le perdoné el pasado en un acto de olvido, sino que le di la oportunidad de un futuro con sus hijos, si estaba dispuesto a merecerlo con cada acción. Y así, mientras el avión nos llevaba de regreso a España, yo, Sofía, no miraba hacia atrás con amargura, sino hacia adelante con la serena confianza de quien ha encontrado su propio camino. El mundo, con sus crueldades y sus milagros, me había enseñado que las cicatrices no son marcas de debilidad, sino mapas que narran la resiliencia del alma humana. ¿Y ustedes? ¿Qué creen que es lo más valioso que una persona puede conservar a lo largo de su vida? La historia de Sofía concluye aquí. ¿Qué piensan ustedes de las decisiones de Sofía? ¿Habrían actuado de forma diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Yo siempre leo cada una de ellas. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo profundo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscribirse al canal para no perderse los próximos viajes de introspección. Los espero en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, ustedes mismos sean la voz que narre un nuevo destino.